Gracias, presidente. Señoras y señores senadores, al pueblo de Chihuahua que nos sigue por el canal del Congreso. El estado de Chihuahua y el conflicto que vive con la Federación tiene en el fondo un tema de mayor importancia para la vida democrática del país, que es un hecho recurrente: el desvío de recursos públicos o esta alquimia contable donde el dinero de los contribuyentes termina por apoyar al partido en el gobierno. El gobernador Javier Corral construyó un proyecto de gobierno enfrentando la indignación y el repudio por el grave daño al erario, con la anuencia de todas las autoridades. A pesar de las denuncias en los medios de comunicación y de las quejas presentadas ante los órganos de fiscalización. Como representantes del Pacto Federal, no hay irreductibles para defender a un integrante de la Federación y ex senador de la República, hoy gobernador en el estado de Chihuahua. La justicia en México tiene un sesgo en esta administración para aquellos casos en los cuales se atenta contra los privilegios del poder, y la discusión que no damos aquí en el Senado es por aplicar la justicia y conocer la verdad, particularmente ahora del exgobernador César Duarte, y lo que observamos es la fuerza de la Federación para olvidar los acuerdos suscritos en el mes de enero con el estado de Chihuahua y buscar proteger a un testigo clave en las investigaciones. Es un tema de federalismo, es un tema de justicia, es un tema electoral y es un tema que tiene que discutirse en el Senado de la República en el marco del federalismo fiscal y del poder que ostenta la Secretaría de Hacienda, que durante el debate de enero y la tensión que se vivió con la movilización hacia la Ciudad de México en esa marcha por la dignidad, cayó en varias contradicciones. Hoy la posición es que se convoque inmediatamente a las partes para superar este conflicto aquí en el Senado de la República y reconstruir el tejido entre el gobierno del estado de Chihuahua y la Federación para acelerar las investigaciones en contra de César Horacio Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, por el desvío de 10,000 millones de pesos del presupuesto público. Ahora bien, la Constitución política establece a México como una república federal. Esto deriva en que cada uno de los gobiernos estatales y federales posean distintas facultades y obligaciones. La autonomía local es una de las características del Estado federal al permitir que las entidades federativas lleven a cabo actos de gobierno propios y contribuyan a la formación de la Federación. Así pues, la existencia del federalismo implica la coexistencia de los distintos niveles de gobierno, el federal y el local, ambos espacios de autoridad conforme a las facultades que la ley les confiere. La falta de rendición de cuentas es una práctica que se ha agravado en la actual administración, pues el uso opaco de los recursos afecta a todos los mexicanos y es imprescindible que las instituciones hagan un esfuerzo por transparentar el ejercicio del gasto y evitar que su destino sea el desvío de recursos con fines electorales y en beneficio de unos cuantos. Durante este sexenio, el ramo 23, provisiones salariales y económicas, se ha caracterizado por ser un ramo que año con año ejerce miles de millones de pesos, más de lo que se aprueba en el presupuesto, principalmente en programas sin reglas de operación claras o simplemente no las tienen y cuyos convenios no son públicos. La organización México Evalúa, en un reciente estudio sobre el ramo 23, señala que más del 80% del sobreejercicio
de la partida subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017 se erogó a través de 3 programas de subsidios del ramo 23, que son transferencias directas a gobiernos locales, fondos para el fortalecimiento financiero, FORTAFIN, programas regionales y contingencias económicas. 3 programas, solamente 3 programas, y con ellos se ejerció más del 80% de los recursos sobregirados del presupuesto. De acuerdo con este estudio, el conjunto de estos 3 programas, entre los cuales se encuentra el programa por el que se le castigó con recursos a Chihuahua, refleja una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la hoy poderosa Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad. Esta Secretaría decide a quién aportarle recursos económicos, por qué, cuándo y cómo. La entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la misma Secretaría define, los cuales en su mayoría no son publicados. Y repito, convenios que en su totalidad no son publicados. Así pues, este esquema de operación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2013 a 2017 dotó acumuladamente solo a 3 programas recursos por el orden de los 318,465 millones de pesos, monto equivalente a 3 veces lo gastado por la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2017. Un elemento que resulta preocupante es el sesgo partidista, ya que en 2017, mientras el Estado de México le fueron asignados 8,601 millones de pesos, a través de estos programas, el Estado de Chihuahua solamente recibió y ejerció 70 millones de pesos. Hecho que abre una serie de cuestionamientos sobre los criterios para la asignación de estos recursos y al mismo tiempo deja en evidencia la falta de transparencia de los actuales administradores de los recursos públicos de todos los mexicanos. La presente iniciativa tiene como objeto mejorar la transparencia en la ejecución de los convenios del ramo 23 que el gobierno federal establece con las entidades federativas, por lo que se propone a transparentar el uso de los recursos del ramo 23, publicando sin excepción alguna todos los convenios de transferencia de recursos entre el gobierno federal y las entidades federativas, antes de entrar en vigor, y facilitar su disponibilidad de manera electrónica a través del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y B, además, proponemos que desde el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación se informe sobre el estado, los objetivos y la distribución geográfica de los recursos que serán transferidos a las entidades federativas y los municipios, porque estas acciones dejan en total arbitrio a la Secretaría de Hacienda para generar este tipo de ejercicio que hacen un sobregasto del techo presupuestal sin ninguna limitación, sin ninguna mordaza, sin ninguna obligación, sin ninguna rendición de cuentas. Esto es clave, esto es importante, y hoy que estamos en pleno proceso electoral, vale la pena tener en cuenta esto. Hoy las condiciones ponen a un partido en el poder, en el gobierno.
las condiciones van a cambiar y luego vamos a pedir reglas parejos para todos. Más vale que ahorita, que es tiempo, podamos tomar la responsabilidad de legislar en ese sentido para evitar que el dinero público sea utilizado con fines electorales. Es muy delicado, es muy grave esto, compañeras y compañeros, y buscamos siempre, después del niño ahogado, tapar el pozo, pero no nos queda de otra si queremos realmente enmendar. Vean aquí cómo se va de las discusiones. El martes teníamos que dar una discusión en torno a un punto de acuerdo que es clave en la preocupación del manejo de recursos públicos y mañosamente se evitó esta discusión. Creo que es momento de dar elementos de carácter legal para abordar y discutir este tipo de reformas a la ley, a su artículo 75 y 13 del artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias por su atención. Gracias a usted, senador Isidro Pedraza Chávez. Túrnese, sonido en el escaño de la senadora Silvia Martínez. ¿Con qué objeto, senadora? Con el objeto de decirle al senador Isidro que si me puedo unir a su iniciativa. Senador Isidro Pedraza, el senador es anuente, el senador López Brito en el mismo sentido, senador Cárdenas de la misma manera. Solicito a servicios parlamentarios la senadora Rocha. Se sirvan tomar nota de las y los senadores que han expresado su intención de adherirse a la iniciativa del senador Isidro Pedraza. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.